Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar del aparato urinario. Nuestro equipo está conformado por Julia Tapia, Estefanía de la Vega, Belinda Rojas, Samantha Orea y yo, su servidora, Jimena Sánchez. El objetivo de esta investigación es dar a conocer el funcionamiento de nuestro sistema urinario. Y de manera más específica, conocer más acerca de la patología más recurrente que se presenta, que es la insuficiencia renal aguda. También hablaremos sobre la participación de los especialistas del área de la salud en el tratamiento de esta patología. Y asimismo destacaremos la participación del nutriólogo. El aparato urinario está constituido por los dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. A los riñones les compete la mayor parte de la actividad del aparato urinario, ya que los otros sectores son vías de paso y lugares de almacenamiento. Una vez que los riñones filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos al torrente sanguíneo. El volumen urinario y la excreción de solutos se ajusta para mantener la composición del espacio extracelular y la osmolaridad. El agua y los solutos restantes constituyen la orina, la cual pasará por los uréteres y se almacenará en la vejiga urinaria hasta que ésta pueda ser evacuada a través de la uretra. El parénquima renal es la porción funcional del riñón, la cual está conformada por corteza y por médula, la cual a su vez está conformada por pirámides renales. Dentro del parénquima se encuentran las unidades funcionales, llamadas nefronas. A continuación, se explicarán más a detalle las funciones de los riñones. Excreción de desechos. Al formar la orina, los riñones ayudan a excretar los desechos del cuerpo. Algunos desechos provienen de reacciones metabólicas, entre ellos la urea, el amoníaco, la creatinina y el ácido úrico, los cuales se conocen como desechos nitrogenados porque son productos que contienen nitrógeno. Otros desechos excretados en la orina son sustancias extrañas que ingresaron a nuestro cuerpo, como los fármacos y las toxinas ambientales. Regulación de composición iónica de la sangre. Los riñones ayudan a regular los niveles sanguíneos de varios iones, como puede ser el sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. Para ello, ajustan las cantidades de estos que son excretadas en la orina. Regulación del pH sanguíneo. Los riñones excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina y conservan los de bicarbonato, que son importantes para amortiguar los de hidrógeno en la sangre, y estas dos actividades ayudan a regular el pH sanguíneo. Regulación del volumen sanguíneo. Los riñones ajustan el volumen sanguíneo mediante la conservación o la eliminación de agua en la orina. Regulación de la tensión arterial. Los riñones ayudan a regular la tensión arterial mediante la secreción de una enzima llamada renina, la cual activa la vía renina-angiotensina-aldosterona. Un aumento de la renina producirá un incremento en la tensión arterial. Mantenimiento de la osmolaridad sanguínea. Al regularla forma separada de la pérdida de agua y de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativamente constante, la cual es cercana a los 300 miliosmoles por litro. Producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas, el calcitriol, el cual es la forma activa de la vitamina D, que ayuda a regular la homeostasis de calcio, y la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Regulación del nivel de glucosa en sangre. Al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la glucogénesis, la cual es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. Así pueden liberarla a la sangre para ayudar a mantener un nivel normal en glucosa. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda es una patología en la cual los riñones presentan una pérdida gradual de su capacidad de realizar sus principales funciones, es decir, el mantenimiento del equilibrio de los líquidos corporales, la filtración, eliminación de residuos y toxinas en la sangre por medio de la producción de orina, así como la producción de hormonas que estimulan la producción de glóbulos rojos en la médula ósea y fortalecen los huesos. Conforme esta patología avanza, la acumulación de residuos produce desequilibrios químicos a nivel de la sangre, los cuales pueden ser fatales si no se les da un tratamiento adecuado. La insuficiencia renal, de acuerdo con el IMSS, es cuando los riñones no funcionan lo suficientemente bien para limpiar la sangre y existe una disminución repentina y grave de la función renal que puede ser de corto plazo. De acuerdo con la Sociedad Española de Nefrología, la insuficiencia renal aguda se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho. En análisis de gabinete, el diagnóstico se realizará por medio de laboratorios e imágenes. El primero de estos es el control de volumen de excreción de orina, que consta en la medición de la cantidad de orina producida en 24 horas. Este puede ayudar a determinar la causa de una deficiencia renal aguda. El segundo es el análisis urinario. El análisis de una muestra de orina puede revelar anomalías que surgen en la insuficiencia renal aguda.
Por ejemplo, una depuración de creatinina en orina durante las próximas 24 horas. Este análisis consta en medir el volumen urinario por colometría. El siguiente es el análisis de sangre. Una muestra de sangre puede ayudar a revelar un aumento acelerado de niveles de urea y creatinina, dos sustancias importantes para el buen funcionamiento renal. Un ejemplo es la toma de una química sanguínea de 5 elementos, como glucosa, creatinina, urea, ácido úrico y colesterol, principalmente, como ya dijimos, la urea y la creatinina, ya que urea es un residuo que resulta de la descomposición natural de las proteínas, y los riñones son los encargados de filtrar urea de la sangre, pero cuando presenta un daño los niveles de este compuesto puede aumentar o disminuir. En creatinina, este es un producto de desecho de los músculos, y los niveles de este compuesto pueden ayudar a conocer el buen funcionamiento de los riñones. El siguiente análisis es el de proteínas totales séricas. Esta prueba consiste en medir la concentración de albúmina y globulina en un suero sanguíneo, ya que tienen funciones muy importantes. Por ello, su concentración puede ser indicativo de factores de riesgo o problemas de salud leves o graves. Como ya les mencionaba al principio, hay estudios de diagnóstico por imágenes. Estos estudios constan de una ecografía abdominal, una tomografía abdominal y un ultrasonido abdominal. Estos estudios ayudan a ver el estado físico de los riñones, como un aumento de tamaño. La siguiente prueba o análisis es una muestra de tejido de riñón para realizar una prueba. Un ejemplo de esta es la biopsia, que consta en extraer una pequeña muestra de tejido de riñón para después analizarla en un laboratorio. Aquí, el médico inserta a través de la piel una aguja en el riñón para extraer una pequeña muestra de tejido. Y por último, tener en cuenta una exploración física. Esta debe constar de ver los niveles de deshidratación, color de piel, facilidad para respirar y la temperatura. Un diagnóstico de cualquiera de estos tipos puede ayudar con eficacia para que esta enfermedad no tenga más complicaciones en un futuro. En el manejo médico de esta enfermedad, el primer eslabón en el tratamiento es actuar sobre la causa. En el fallo prerrenal producido por deshidratación, conviene la administración de cristaloides o con concentrado de hemátites en hemorragias severas. Es importante analizar frecuentemente los iones en sangre y el pH, con especial atención al potasio. En hidrataciones cuantiosas se recomienda monitorizar la presión venosa central. En los casos de sepsis, la hidratación enérgica junto con fármacos vasoactivos, preferiblemente noradrenalina, para mantener una tensión arterial media, añadiendo una antibioterapia adecuada y drenajes cuando estén indicados, serán las herramientas más eficaces para evitar el fallo multiorgánico y la elevadísima mortalidad. En la insuficiencia renal aguda debe participar el urólogo, con o sin la ayuda del radiólogo, para resolver o paliar la obstrucción con sondaje uretral, cateterización uretral, nefrostomía, litotomía o lo que proceda. Conviene vigilar el estado volémico y electrolítico que sigue a la desobstrucción, ya que en el caso de azotemia marcada se suele producir una poliuria osmótica que puede acabar en deshidratación e hipocalemia. Otras veces se ha producido un daño tubulointersticial que puede hacer perder agua o sal de forma inconveniente. En el manejo nutricional de esta enfermedad, la función renal juega un papel en la regulación del equilibrio ácido-base, balance hidroeléctrico, metabolismo fosfocálcico y balance nitrogenado. Por ello,
La insuficiencia renal aguda afecta de una manera especial la situación metabólica nutricional de los pacientes. Los pacientes con esta enfermedad presentan una alta prevalencia de malnutrición calórico-proteica con alteración del compartimiento graso y proteico, así como una profunda alteración de las proteínas séricas. Revisaremos sucesivamente los problemas nutricionales de los pacientes con insuficiencia renal aguda, así como las herramientas utilizadas en su valoración y recomendaciones dietéticas de soporte nutricional avanzado que existen en la literatura. En la insuficiencia renal aguda se presenta un estado hipercatabólico que produce un aumento en el consumo de glucosa. Si no existe un aporte dietético adecuado, una vez agotados los depósitos de glucógeno hepático, comienza una fase de neoglucogénesis. La obtención de las nuevas moléculas de glucosa a partir de las proteínas viscerales y del músculo esquelético produce una situación metabólica desfavorable. Por otra parte, la proteólisis produce una acidosis metabólica que a su vez favorece el catabolismo proteico, dando lugar a una pérdida cada vez mayor de masa muscular y al empeoramiento del estado nutricional del paciente. Además, el acúmulo en sangre de productos nitrogenados genera anorexia y náuseas, manteniendo la situación de catabolismo al no permitir una ingesta adecuada. En resumen, es importante mantener un aporte energético adecuado con un buen aporte de hidratos de carbono para mantener el balance nitrogenado. Para que el nutriólogo clínico pueda alcanzar una buena ingesta calórica proteica en su paciente y mantener un adecuado estado nutricional, es necesario tener unas buenas herramientas para su valoración. Clásicamente se han utilizado diferentes parámetros para valorar el estado nutricional de estos pacientes y protocolos para evaluar las diferentes herramientas utilizadas, llegándose a la conclusión de que las más útiles son aquellas que integran parámetros relacionados con diferentes campos de la evaluación nutricional, como pueden ser parámetros subjetivos, parámetros antropométricos y parámetros bioquímicos. Entre estos, los más importantes incluyen los datos derivados de la exploración física, utilizando datos antropométricos, como puede ser peso actual, peso ideal, peso habitual y pliegues cutáneos. Es importante conocer la definición precisa de los diferentes procedimientos de evaluar el peso corporal, por lo que se necesita saber los conceptos. Peso actual se considera el peso observado en ese momento. El peso ideal es el peso que se obtiene de tablas de referencia. El peso habitual es el peso histórico del paciente. Otro de los parámetros antropométricos más utilizados es el índice de masa corporal. Con respecto a los datos bioquímicos, la albúmina se ha utilizado como un parámetro para evaluar la situación calórico-proteica de los pacientes con diálisis. La insuficiencia renal aguda produce una gran variedad de alteraciones en el metabolismo intermediario, siendo la situación más grave de ellas la presencia de un hipercatabolismo severo. Como objetivo nutricional primario en estos pacientes, se propone acelerar la recuperación de la función renal y preservar la masa magra. Con respecto al aporte energético que se observa en la tabla número 2, los aportes son de 30 a 40 kilocalorías sobre kilogramo de peso corporal, con un aporte proteico de 0.8 a 1 gramos sobre kilogramos de peso ideal,
que aumenta al normalizarse el filtrado glomerular. Con respecto al potasio, es preciso limitar la ingesta y también la de sodio en fase oligúrica, reemplazando las pérdidas en la fase diurética. Para poder llevar a cabo estas recomendaciones de electrolitos, se pueden calibrar dietas con menús fijos o habitualmente utilizar tablas para que limiten su ingesta. Otra parte que es necesario recordar es que las técnicas de cocción de verduras y legumbres con eliminación del agua de cocción y de aclarado pueden disminuir hasta en un 40% del contenido de potasio de estas. No obstante, se produce también una pérdida considerable de vitaminas hidrosolubles. Con respecto al aporte de líquidos, se debe reponer el gasto diario más 500 mililitros. También en la tabla 4 que se presenta nos podemos dar cuenta que existen diversos suplementos orales nutricionales que presentan modificaciones en su composición para pacientes con insuficiencia renal aguda. Los objetivos nutricionales en pacientes con insuficiencia renal aguda son alcanzar un estado nutricional adecuado, ayudar a controlar la azoemia y efectos para mejorar la calidad de vida y retrasar la progresión de la insuficiencia renal. Con respecto al primer punto, son diversas las series que muestran el mejor pronóstico vital que presentan estos pacientes cuando están bien nutridos. Con respecto al retraso de la progresión en la pérdida de la función renal, existen recomendaciones generales donde las dietas con restricción en proteínas y fósforo en la mayoría de los estudios retrasan la caída del filtrado glomerular y la progresión a nefropatía terminal en los pacientes con esta insuficiencia renal y en particular diabéticos tipo 1. Se debe prescribir una dieta controlada en proteínas en todos los pacientes con insuficiencia renal. Las dietas bajas en proteínas no están justificadas ya que la mejoría en el filtrado glomerular es mínima y la repercusión sobre la situación nutricional lo desaconseja. También, para saber el tipo de soporte nutricional que va a recibir los pacientes va a depender del tratamiento que esté recibiendo. Ya puede ser el soporte nutricional que se basa en tratamientos conservadores o el soporte nutricional que tiene un tratamiento dializador. Entre otros aspectos se puede mencionar que la insuficiencia renal se ha descrito como la enfermedad crónica más olvidada. Sería necesario más estudios basados en la población para obtener estimaciones fiables de la carga mundial de la insuficiencia renal, pero existen riesgos específicos en todo el espectro socioeconómico, desde la pobreza hasta la prosperidad, desde la desnutrición hasta la obesidad, en contextos agrarios y postindustriales, y a lo largo de la vida desde recién nacidos hasta la tercera edad. Una variedad de enfermedades contagiosas y no contagiosas producen complicaciones renales y muchas personas que padecen una insuficiencia renal no tienen acceso a la atención. Las causas, las consecuencias y los costes de las insuficiencias renales tienen implicaciones para la política de salud pública en todos los países. Los riesgos de la insuficiencia renal también están influenciados por la raza, el sexo, la ubicación y el estilo de vida. El aumento de las disparidades económicas y de salud, la migración, la transición demográfica, las condiciones de trabajo inseguras y las amenazas ambientales, los desastres naturales y la contaminación pueden frustrar los intentos de reducir la morbilidad y la mortalidad por insuficiencia renal. A continuación, les vamos a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad. Esta se divide en 3 secciones. La primera es la prerrenal. Esta se presenta cuando existe una respuesta fisiopatológica mediada por reacciones hormonales y estímulos nerviosos,
que condiciona la disminución del flujo de orina y de la eliminación de cloro y sodio por los riñones. Esta orina se encuentra más concentrada en solutos de desecho, por lo que tiene una osmolaridad elevada. En la insuficiencia renal aguda se asocia a la perfusión renal. Se la identifica con una eliminación diaria de 400 mililitros de orina aproximadamente. La perfusión renal hace referencia a la disminución del flujo sanguíneo. Esto se debe a que hay un mal funcionamiento de los riñones, por lo que se produce una concentración de sustancias de desecho y esto producirá una retención de productos nitrogenados. La segunda sección de esta fisiopatología es la renal o intrínseca, y esta se presenta si lo que lo ha provocado es una hipoperfusión renal, que hace referencia a la disminución del flujo sanguíneo por causas locales, que puede comprometer la función renal y conduce a la insuficiencia. Esta se presenta por un tiempo prolongado y es severa, ya que puede desencadenar un daño hipóxico, que se refiere a la falta de oxigenación en las células tubulares renales, con pérdida de polaridad, necrosis y apoptosis. La porción más susceptible a este daño son las células de la parte recta del túbulo proximal y de los túbulos colectores. Dicha lesión se conoce como necrosis tubular aguda. La insuficiencia renal aguda intrínseca se puede llegar por otras causas, tales como la vasculitis o la nefritis intersecal aguda inmunoalérgica por fármacos. Esta hace referencia a un trastorno renal en cual los espacios de los túbulos renales resultan inflamados. Esto produce una orina de mala calidad, es decir, que tiene pocas concentraciones de productos nitrogenados, al contrario de lo que se presentaba en la prerrenal. La última sección de esta fisiopatología es la postrenal u obstructiva, y esta ocurre cuando se presenta una obstrucción del flujo urinario, y esto repercute en las funciones principales, tales como filtrar, reabsorber y secretar, pudiendo provocar una anuria, que se define como la emisión de orina menor a 100 mililitros cada 24 horas. Diagnóstico clínico, signos y síntomas. Los síntomas y signos van a depender de la forma clínica y severidad de la insuficiencia renal aguda intrínseca. Puede haber anuria, que es la ausencia de flujo urinario, causada principalmente por obstrucción de la vía urinaria o por obstrucción en el árbol arterial o venoso renal. Oliguria, que es un volumen urinario insuficiente para eliminar los desechos tóxicos del organismo, por lo general inferior a 400 mililitros diarios en un adulto de 70 kilogramos de peso. O mantener un volumen urinario normal. Dependiendo de ello puede presentarse edema o signos de sobrehidratación. En la insuficiencia renal aguda se aprecian incrementos diarios a menudo de más de 0.5 miligramos por decilitro en la creatinina plasmática. En caso de no tener datos previos de la función renal, la sintomatología del paciente es muy útil. Existen otros signos y síntomas dependientes de otros sistemas, como son la falta de apetito, náuseas y vómito, y los neurológicos, que son como las mioclonías, debilidad muscular, somnolencia y coma. La exploración física comenzará por la valoración general del paciente, es decir, estado de conciencia, hidratación, coloración de la piel y perfusión distal, así como frecuencia y facilidad respiratoria y temperatura. Seguirá con la evaluación de su situación hemodinámica, frecuencia cardíaca, tensión arterial y situación venosa, seguida de la auscultación cardiopulmonar. La valoración abdominal intentará determinar el tamaño de los órganos, localizar posibles puntos dolorosos o inflamados, descartar la irritación peritoneal y estimar la motilidad intestinal.
También necesitaremos inspeccionar las extremidades en busca de heridas, mordeduras, picaduras o pinchazos que hayan dado lugar a la entrada directa de toxinas, microorganismos o de sustancias que indirectamente hayan causado daño renal. Determinadas lesiones cutáneas pueden aparecer en enfermedades alérgicas, autoinmunes, en enfermedades infecciosas o vasculares. También hay complicaciones asociadas a esta patología, como son las cardíacas. Se dividen en insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias y pericarditis. Las pulmonares como neumonía, edema pulmonar y distrés respiratorio del adulto. Los neurológicos como confusión, convulsiones y coma. Las gastrointestinales como la hemorragia digestiva alta. Las infecciones pulmonares, urinarias y lesiones quirúrgicas. Hematológicos como anemia y tendencia al sangrado. Y la nutricional, que es la pérdida de peso. Estas son la causa más frecuente de mortalidad en insuficiencia renal aguda. Otras complicaciones importantes que se asocian a mayor mortalidad son las cardiopulmonares y las neurológicas. Por último, merece mención especial el fracaso renal que aparece en el estadio final de muchos pacientes terminales, y destacar lo fútil que resulta aplicar medios diagnósticos y terapéuticos más allá de lo meramente paliativo. El fracaso renal agudo se divide en prerrenal, parenquimatoso y postrenal. El prerrenal, el 35% es la disminución del volumen arterial efectivo a lo que es la vasoconstricción. El parenquimatoso, que el 15% es vascular, lo cual da un resultado de una vasculitis, que es la oclusión de los grandes vasos. El 3% es glomerular, lo cual es una glomerulonefritis aguda. El 2% intersticial, lo que da una nefritis intersticial o una infiltración tumoral. La que abarca un mayor porcentaje en esta es la necrosis tubular aguda, en un 45%, la cual se divide en isquémica y nefrotóxica. La nefrotóxica se divide en medicamentos, pigmentos y contraste. Y por último, en un 10% la postrenal, que es urológica, ginecológica, neoplasia y fibrosis retroperitoneal. En este estadio clínico es igualmente importante no estar satisfecho con el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. Muchas veces, detrás de este síndrome hay algo mucho más grave, como una pancreatitis severa, una colexistitis, un taponamiento cardíaco, una sepsis con fallo multiorgánico, un infarto de miocardio complicado, una fuente embolígena, una enfermedad ateroembólica, un proceso linfoproliferativo o neoplásico con invasión retroperitoneal, un mieloma múltiple, entre otros. Les agradecemos la atención prestada a este video, esperando que haya sido claro y de su agrado, y que a partir de esto tengan un conocimiento más amplio del aparato urinario y de la insuficiencia renal aguda, así como la importancia que tiene que los pacientes con esta patología reciban un adecuado tratamiento nutricional.